Eh, Buenas noches otra vez. Quiero continuar con el tema que estaba desarrollando. Es que tuve una llamada telefónica de un muy buen amigo mío y entonces disfruté de la llamada telefónica con él y conversamos un buen rato de muchos temas y pues que nos unen. Y pues es un buen amigo y cuando uno conversa con los amigos, pues uno también se alegra mucho, disfruta mucho y es un secreto conversar con los amigos abiertamente y sin censura, sin censura. Pues somos de la misma edad y tenemos muchas cosas en común, entre esas la salvación. Y lo disfruté mucho y hablamos, no sé, casi una hora y luego una cosa por aquí y otra cosa por allá, y entonces, de ni modo, tuve que eh, reiniciar otra vez lo que estaba explicando. El tema que quiero continuar desarrollando es lo que yo he llamado la doctrina de los apóstoles, no porque sea diferente a la de nuestro Señor Jesucristo y no porque sea diferente al discurso integral de la salvación que está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No es diferente, pero se me ha ocurrido llamarlo así la doctrina de los apóstoles. Y no es que estoy descubriendo una doctrina nueva, para nada. Es solamente que quiero inquietar el corazón de ustedes para que le den seguimiento, no porque están obligados a hacerlo, pero sino como para considerar el el mensaje desde un sabor o de una forma diferente de exponer el mensaje de la salvación. Y quedé en que iba a leer Levítico del 1 al 9. Entonces voy a leerlo para explicar lo que yo dejé entredicho de que había una dinámica que el apóstol, perdón, que el nuestro Señor Jesucristo está haciendo y que reiteradamente les enseña a los discípulos y que los discípulos lo empiezan a utilizar. No, 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 no como una costumbre, no como una tradición, no mm, como un procedimiento. No, no, es que esa dinámica tiene una gran profundidad de revelación ahí adentro, que tiene base bíblica y que el apóstol Pablo también utiliza y que lo amarra muy bien con la fe y la gracia y que es una herramienta para darle entendimiento como es el perdón del pecado. Entonces dice así Levítico capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Eh, y yo había dicho que iba a leer hasta el 9, pero voy a dejarlo ahí en el 4. Es que quiero decir un par de cositas acá que de pronto el Señor me está poniendo en mi mente para que yo lo pueda hablar. Son dos cosas. Una es por qué esta persona decide ofrecer una ofrenda a Jehová. Y también estoy recordando una predicación de los pastores en que ellos, pero es que lo tengo aquí, es que me martilla, porque fue impactante lo que este pastor me enseñó.
Y entonces yo lo atesoro, lo atesoro. Dice que si no se ponía la mano en la ofrenda, de nada servía. Sí o sí había que poner la mano en la cabeza de la ofrenda. Mm, muy bonito esto. Entonces, es parte, digamos, de lo que quiero, digamos, desarrollar con lo que yo digo la doctrina de los apóstoles. No porque es nueva, no porque es diferente, no porque estoy inventando algo, no porque se me ocurrió y lo saqué de la manga. No, no. Solamente quiero capturar el corazón de ustedes y de las personas que van a escuchar para que puedan saborear la revelación de la ofrenda de expiación, de la imposición de las manos, de agradar a Jehová, del tabernáculo y de la reunión que tiene Moisés y el Señor. Es impactante. ¿Qué tiene que ver todo esto hoy en día, en el pleno siglo XXI, 2022, con la salvación? Ahí es donde yo quiero, o más bien nuestro Señor quiere capturar ese corazón. Eh, a ver, si me acuerdo un poquito. Dice que, dice, si alguno, perdón, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, entonces, ¿por qué alguno de vosotros o por qué alguno de nosotros quiere ofrecer una ofrenda a Jehová? Bueno, Moisés, a través de en la constante comunión que tiene con nuestro Señor en el monte y ahora en el tabernáculo, porque eso es impactante. Otro día quisiera desarrollar con un poquito más de revelación el concepto del tabernáculo. Solamente lo voy a decir con una línea así muy rápida. El tabernáculo es la oportunidad que Dios nos da para que nosotros nos presentemos al tabernáculo y podamos tener un lugar donde expiar nuestro pecado. En aquel entonces es el tabernáculo. Luego pasó a ser el templo de Jehová. Luego pasó a ser Jesucristo mismo. Y luego Él nos dejó la iglesia. Se me había olvidado que por ahí en el Antiguo Testamento la figura de la ciudad de refugio, que es lo mismo. Entonces, hoy en día tenemos la iglesia, la iglesia. Entonces, la iglesia bíblicamente arranca a partir de dos que se reúnen en un solo corazón, conforme a la palabra de Dios, ya son la iglesia. Y es el lugar donde Dios abre el espacio hoy en día. Y no es que sea diferente a este tiempo del tabernáculo, no es exactamente lo mismo. Pero oye, pero viéndolo de atrás, podemos entender hoy en día cómo es esa oportunidad que Él siempre nos abre para que nosotros tengamos un espacio, un lugar donde Él está y nosotros podamos ofrecer una ofrenda expiatoria por el pecado. Entonces, sin lugar a dudas, ya el pueblo hebreo temía mucho a Jehová. Ellos están en el desierto. Entonces, el Señor decide morar en medio de su pueblo. Entonces, cuando ellos veían llegar la manifestación de Jehová por medio de una columna de fuego, una columna de humo, ellos realmente temblaban. Y el que más temblaba era el que más situación eh, inmoral, por decirlo así, o una inseguridad y tenía miedo de ver la presencia de Jehová. Entonces, él sabía ya por la predicación de Moisés de que lo que había que hacer era llevar y ofrecer una ofrenda expiatoria. El concepto de expiación significa sustitución para obtener el perdón. Entonces, expiación es que me sustituye a mí y que esa ofrenda
reciba el castigo que yo me merezco, porque me estoy dando cuenta de que no estoy en línea, en el mismo corazón con nuestro Dios. Y entonces hay una oscuridad en mí y esa oscuridad tiene que salir, pero esa oscuridad esa oscuridad para que salga tiene un precio, tiene que morir, tiene que haber muerte. Entonces, si yo no traigo una ofrenda que me sustituya para expiar el pecado, entonces todo ese castigo lo recibiría yo. Pero si Él nos dejó este lugar y hoy en día, en este pleno siglo XXI, es la iglesia, como dice la Biblia, no un templo que dice iglesia, de eso podemos hablar en otro momento. Entonces, ¿por qué no asirnos, apropiarnos de esa gracia y misericordia que Dios nos da? Entonces ofrecer era porque sin lugar a dudas, la conciencia me acusaba o lo acusaba o nos acusa de que no estamos bien delante de Dios, pero hay que resolver eso, porque en cualquier momento podemos morir. Entonces, por eso es que la solución es ofrecer una ofrenda que me sustituya, por la cual yo pueda pasar mi condenación o mi pecado a esa ofrenda y que esa ofrenda pague el precio por mi pecado, que es la muerte. Entonces, eso es muy importante. Ahora, poner las manos, aquí es donde inicia la dinámica que estaba hablando en el primer audio, que es, que es un, a ver, no me gusta usar la palabra secreto. La Biblia usa misterio más que secreto, pero es un misterio de lo que sucede cuando nosotros, creyendo la palabra que Moisés nos da, leyendo lo Levítico, entonces se activa un poder en nosotros y en el entorno en favor nuestro, de tal forma que cuando yo ofrezco la ofrenda, ganado vacuno u ovejuno, macho sin defecto, ¿verdad? Que es una alusión a la profecía de la llegada de nuestro Señor Jesucristo como cordero, como macho y como perfecto. Entonces, donde yo le pongo las manos en el Levítico a esa ofrenda, dice que, dice, y 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahí dice expiación, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que esta ofrenda me sustituye y recibe el pecado que hay en mí que me establece una diferencia con el corazón de Dios. Y entonces esa oscuridad sale y ya estoy alineado con Dios, pero esa oscuridad la recibe la ofrenda, el cordero. Entonces, aquí el secreto o aquí el misterio es que cuando esto se activa por medio del sumo sacerdote, ¿verdad? Y porque el Espíritu de Dios nos hace creer que cuando nosotros ponemos la mano en la ofrenda, inmediatamente el pecado sí o sí se mueve y pasa por un puente por las manos de nosotros y cae en el cuerpo de, de la oveja, del cordero. Y por eso dice inmediatamente 5, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. O sea, que ese becerro que tiene ya el pecado, sí o sí tiene que morir, porque la ley decía que la paga del pecado es muerte y derramamiento de sangre. Entonces, esta dinámica de poner las manos realmente se está dando con mucha fuerza y con mucha descripción en el libro de Levítico. El libro Levítico, la palabra Levítico significa unión. O sea que cuando nosotros ponemos la mano en esta ofrenda, somos uno con la ofrenda. Podríamos decir que somos uno en Jesucristo. Entonces, cuando el pecado inmediatamente es uno con Jesucristo, el poder de Jesucristo jala
el pecado, lo jala y lo atrapa en su cuerpo. Ahí está este secreto. Poner las manos, ser uno con la ofrenda, ser uno en Jesucristo. Entonces el Señor Jesús en sus evangelios constantemente pero constantemente él toca y pone la mano, toca y pone la mano. En algunas oportunidades él envía la palabra, envía la palabra. En otras oportunidades él no solamente toca, sino que dice la palabra, ordena al pecado a salir. ¿Mm? Entonces, porque él tiene mucho poder. Y a mí me gusta mucho, para que esta enseñanza no se haga muy largo, a mí me gusta mucho utilizar Isaías 53, porque ahí habla del brazo de Jehová, de las manos de Jehová. Entonces nosotros podemos ver claramente que el profeta Isaías no solamente está profetizando la llegada de Jesucristo en Isaías 53 y lo describe perfectamente, sino que está profetizando que lo que se hacía en el Levítico y lo que se hizo desde Génesis 3 es lo mismo cuando Jehová dice que los viste, o sea, sus manos visten a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir? Que ahí les quita el pecado que acaban de recibir ellos, ¿verdad? Que acaban de recibir por medio de la serpiente. Entonces, ¿por qué? Porque él los está tocando, los está vistiendo. Entonces ahí sale el pecado de ellos, ¿verdad? Entonces, el tocar, el ser uno en él, ahí está el gran secreto, que se activa la misericordia de Dios y él, sin que nosotros nos demos cuenta, él saca el pecado, porque somos uno con él, somos uno con él. Entonces, por eso es que a mí me ha llamado mucho la atención y le puse a estos dos audios, a estos dos videos, la doctrina de los apóstoles. Insisto, no porque es nueva, no porque estoy inventando algo, no porque este hermano se le corrieron las tejas, ¿verdad? No, 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 no. Es que esto se está dando meramente desde el principio del libro de Génesis hasta el Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús constantemente toca, constantemente levanta con su mano, constantemente dice sí quiero y toca. Esta mujer que en Marcos capítulo 5 que tocó el borde de Jesucristo y que Jesucristo se volvió y dijo, ¿quién me tocó? ¿Verdad? Que todo el mundo lo tocaba, pero la persona que lo tocó dice que salió poder de él. ¿Qué fue? Que la mano poderosa de Jesucristo fue hasta el cuerpo de esta mujer y le sacó el pecado y le sacó la enfermedad que le producía la hemorragia. Le sacó el pecado de muerte y le sacó el pecado de no muerte. Le sacó el pecado de muerte, que es el pecado que ella traía desde que nació de mamá, y le sacó el pecado de no muerte, que es la enfermedad de la hemorragia de sangre. Entonces, ser uno por medio de la imposición de las manos o por medio de un contacto, o por medio cuando el Señor Jesús los tomaba de la mano y los levantaba, ahí venía el pecado de una vez por todas al cuerpo de Jesucristo. Por eso es que a mí me ha impactado sobremanera la imposición de las manos. Pero alguien me podría decir, pero cuando los apóstoles o cuando este hermano sencillito Ananías en Hechos capítulo 9 le pone las manos a Pablo, como que lo que usted me está diciendo como que no hace match, ¿verdad? Pareciera que no hace match. El tema aquí no es que se tiene que cumplir exactamente como dice el Levítico, sino que aquí no es la forma, sino que el fondo de lo que se está tratando de transmitir. Y el fondo de lo que se está tratando de transmitir es unión, unión, para que cuando haya una unión,
en esa unión en Jesucristo, Él ajusta lo que tiene que ajustar. No importa en qué posición, si está enfrente o está atrás, no importa. Lo importante es la unión. Entonces, cuando este Ananías le pone las manos a Pablo, ¿verdad? En la cabeza, dice que al instante el apóstol Pablo, bueno, siendo Saulo de Tarso, dice que le caen como escamas de los ojos, que es, ¿cuál es una figura metafórica? ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo, que era un teólogo de alto vuelo, ¿verdad? Dirían los chiquillos hoy en día de alta, ¿cómo es? De alta, ¿cómo es que dicen con respecto a los celulares? Bueno, ya se me olvidó la palabra. Si me acuerdo, les digo. El asunto es que Ananías le pone las manos en la cabeza a Pablo y el pecado de Pablo sale por las manos de Ananías, entra por las manos de Ananías porque Ananías está en Jesucristo. Entonces realmente las manos de Ananías no son las manos de Ananías, sino que son las manos de Jesucristo. Y el pecado de Saulo de Tarso se mueve por esa unión. Ya Saulo de Tarso está unido en Jesucristo porque Ananías viene en Jesucristo. Porque el Señor Jesús le dice a Ananías, ve, te está esperando un hombre en tal calle, en tal lugar, ora, y él está viendo en visión de que tú vienes. Entonces, ¿quién viene? No viene Ananías, viene Jesucristo. Jesucristo viene, Ananías viene en Jesucristo y Jesucristo viene usando la boca y las manos de Ananías para sacarle el pecado a Saulo de Tarso y para que él pase a ser, ya después de que nace de nuevo, el apóstol Pablo. Entonces, esta figura se da en todos lados y dice Hechos capítulo 6 o 5, dice que por las manos los apóstoles hacían grandes prodigios y milagros. ¿Qué significa? Que los apóstoles aprendieron la doctrina de Jesucristo que les enseñó repetidamente en los 4 evangelios, repetidamente, repetidamente. Y Jesucristo les citaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. Posiblemente hablaron del Levítico. Entonces los apóstoles aprendieron la doctrina de imponer las manos. No como lo vemos hoy en día, que eso es una trampa de Satanás, que utiliza la imposición de las manos y desvirtúa desde la óptica del perdón o del traslado del pecado, queda desvirtuado porque se utiliza la imposición de las manos como para darle autoridad a una persona a partir de esa imposición de las manos. ¿Mm? Entonces todo el mundo ve la imposición de las manos como un tema de otra cosa y no como el perdón del pecado. A mí, digamos, cuando estoy enseñando el secreto del perdón del pecado, no me gusta usar la palabra perdón, me gusta usar la palabra traslado. Traslado. Se mueve el pecado, pasa por las manos y entra en el cordero, ¿verdad? Eso es el perdón realmente. El concepto de perdón es un concepto, eh, mm, ¿cómo le digo? Es que no me gusta mencionar, porque mi idea no es crear roces y choques, pero es muy usado en el ambiente de este lado del mundo, que es este lado del mundo, los países y nosotros como pueblos estamos muy influenciados por un movimiento religioso muy fuerte que ya ustedes saben cuál es. Y utiliza mucho el perdón, la palabra perdón, pero con otra forma, no como se usa aquí en la Biblia. Por eso a mí me gusta usar la palabra traslado. Si ustedes están escuchando y son inteligentes, saben de qué estoy hablando. Pero no quiero de ninguna manera crear ninguna controversia, porque esa no es la idea. La idea es que el mensaje que está, el misterio del perdón del pecado sea transmitido.
Entonces les decía que, y ya para ir terminando, les decía que este, mm, esta doctrina de los apóstoles es la imposición de las manos. Ahora, el apóstol Pablo usa la imposición de las manos, porque ahí, por ahí, hice una búsqueda y entonces ahí puedo ver que el apóstol Pablo usaba la imposición de las manos, pero reitera, bueno, muchas veces. Pero el apóstol Pablo es curiosísimo porque él dice, mi evangelio, es interesantísimo, mi evangelio. Si nosotros leemos cuando está escrito que él dice mi evangelio y lo vemos así, entonces inmediatamente en nosotros se nos activan todas las alarmas. Dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pablo tenía su propio evangelio, pero no, Pablo no está diciendo que él tiene su propio evangelio. Cuando él dice mi evangelio, realmente lo que nosotros tenemos que escuchar es que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo ahí, realmente no es el apóstol Pablo, sino que es Jesucristo. Mi evangelio, dice Jesucristo, no el apóstol Pablo. Esto es un poco difícil de ver, pero en otra oportunidad lo podemos discutir un poco más, pero muchas veces el apóstol Pablo dice, este, mm, pues yo digo que, ¿cómo le digo? Él dice, hasta ahora me han dificultado el poder venir a veros, ¿verdad? No es el apóstol Pablo, es el Señor Jesucristo, que está, Pablo estando en Jesucristo, realmente es Jesucristo el que está hablando, no el apóstol Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice mi evangelio, no es que el apóstol Pablo tenía su evangelio, no, es mi evangelio, es mi evangelio, dice Jesucristo, que es el levítico, ¿verdad? Y viene por todos los profetas, ¿verdad? El brazo de Jehová en Isaías 53, por ejemplo, viene ahí, ¿verdad? Y entonces cae en los evangelios. Y entonces, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, todos se maravillan porque dicen, ¿con qué autoridad habla este maestro? Dice que dice como una doctrina nueva, pero no es una doctrina nueva, es lo mismo del Levítico. Nada más que él es el Cordero, él es el Cordero. Lo que quería decir es que el apóstol Pablo, nuestro Señor, le revela a él de la creación de la iglesia. La iglesia ya existe, pero ¿cómo existe? Existe por medio de la fe de Abraham, ahí existe el concepto de la iglesia, luego aparece Moisés y aparece el tabernáculo, esa es la iglesia. Y luego después del tabernáculo aparece el templo de Jehová, que lo construye Salomón, que el rey David lo deja todo preparado y Salomón construye el templo. Ahí es, digamos, ese es un concepto de la iglesia, pero antes de esto se me olvidaba, existen las ciudades de refugio, que es un concepto de la iglesia. Pablo no está inventando el concepto de la iglesia, sino pero que él ya utiliza una palabra griega y dice eclesia, pero es lo mismo del tabernáculo. Pero lo interesante aquí, y con esto estoy terminando, es que el apóstol Pablo utiliza dos palabras que hay que ponerle entendimiento. Porque el apóstol Pablo también es contagiado, pues la palabra contagiado no es la correcta, sino que el apóstol Pablo es enseñado repetidamente, escuchando el testimonio de los apóstoles y de las personas que fueron testigos de ver a Jesucristo, porque al Señor Jesús lo seguían como un grupo de 100 personas. Entonces el apóstol Pablo, que está viviendo con los apóstoles un buen tiempo, él escucha el testimonio reiterativamente de los apóstoles y escucha el testimonio reiterado de los hermanos que sí vieron y fueron testigos de ver a Jesucristo en persona. Entonces el apóstol Pablo es enseñado de la imposición de las manos y a él le es revelado y él entiende perfectamente que es el levítico. El apóstol Pablo también predica el perdón del pecado por medio de la imposición de las manos. Pero como él recibe esta revelación de la imposición de las manos después de, porque el apóstol Pablo nunca participa
directamente cuando el Señor Jesús está en la tierra. Entonces, por eso él introduce el concepto de la fe. No porque la fe él la genera como nueva, sino que está hablando de la fe de Abraham. Abraham viene desde atrás, viene y ve la obra redentora de Jesucristo en el futuro. Pero Pablo se regresa como 30 o 40 años atrás y ve por medio del testimonio de los apóstoles la obra redentora de Jesucristo. Entonces, él ve que es la fe de Abraham, que ve para adelante, él ve para atrás, la fe de Abraham. Entonces, el apóstol Pablo agrega que la salvación es por la fe de Abraham, la fe el testimonio que Pablo está escuchando por medio de los apóstoles, para atrás, y de la gracia, porque es un regalo, no porque la gracia fue inventado por el apóstol Pablo, no, siempre ha sido un regalo, siempre ha sido un regalo. El Señor Jesús, perdón, Jehová le dice a Abraham, en tu simiente, o sea, en la llegada de Jesucristo, de eso está hablando, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y él reiterativamente dice en Jeremías, yo he sido como un marido para usted. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Él siempre tiene sus manos extendidas. Esa es la gracia. Entonces el apóstol Pablo refuerza la imposición de las manos y quiere ponerle entendimiento a nosotros y le agrega el concepto de la fe, que no es ningún invento, ya existía. Le agrega el concepto de la gracia, pues no es un invento, ya existía. Entonces él amarra en sus cartas, cuando él está enviando esas cartas doctrinales a las diferentes iglesias, él está dando seguimiento y él está transmitiendo exactamente el Levítico, las profecías, los profetas, los 4 evangelios y la doctrina que usaban los apóstoles, que no es nueva, es lo mismo, pero es que a mí me gusta usar esa figura, la doctrina de los apóstoles, para decir algo más antes de terminar. ¿Qué es lo que quiero decir con la doctrina de los apóstoles? Lo que quiero decir es que me quedé sorprendido porque me dije a mí mismo, o el Señor me puso una gran inquietud, y, y yo digo, pero ¿por qué no se escondieron esto? Porque sí, yo tuve la gracia y la misericordia de que me fue revelado el traslado del pecado por medio del Levítico. El Señor me dio esa gran oportunidad. Y yo estoy predicando el evangelio con base en el testimonio de mi salvación y lo que los pastores me enseñan una y otra vez y otra vez y otra vez. Pero en estos días de pronto me di cuenta de la imposición de las manos. ¿Mm? Entonces digo yo, ¿por qué nuestros pastores o por qué el mundo evangélico no habla de la imposición de las manos? Habla de la imposición de las manos supuestamente para recibir el Espíritu Santo. Habla de la imposición de las manos supuestamente para ser sanados. Habla de la imposición de las manos para nombrar un pastor nuevo, darle autoridad a un pastor. Pero no hablan de la imposición de las manos para para que el pecado se traslade por medio de las manos en unión con el Cordero. Entonces, por eso es que llamé a estos 2 audios la doctrina de los apóstoles, porque ahora no es que yo ando poniendo las manos por poner las manos. No, no, no. Lo que estoy haciendo en los últimos tiempos es, o en las últimas predicaciones, es antes de predicar o antes de la enseñanza, yo estoy orando al Señor, hago una oración inicial para activar la misericordia y la gracia de ellos tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, con base en Isaías 53, el brazo de Jehová, con base en la oración modelo de Mateo capítulo 6,
con base en eh, la forma en que nuestro Señor predicaba constantemente y con base en la predicación de los apóstoles. Entonces, a mí me ha parecido y estoy complacido con el Señor con esta oración poderosa. No porque estoy tratando de hacer una nueva doctrina. No, 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 para nada. No estoy en eso. Solamente que en la oración, en mi corazón, yo estoy pensando en esas citas bíblicas. Y cuando estoy orando en general, y yo sé que van a haber personas nuevas que van a escuchar esto, lo que yo quiero es que esa oración poderosa llegue hasta el cielo, ¿verdad? Y la misericordia sea derramada sobre esas personas que no tienen el perdón del pecado para que sean libres del pecado. Una vez que son libres del pecado, toda la enseñanza que van a recibir, ellos van a tener oídos para escucharlo y van a entender cómo es ser libre del pecado, cómo se mueve el pecado de su corazón al cuerpo de Jesús. O sea, la doctrina de los apóstoles, que no la escondieron, que no la escondieron. Siempre ha estado en la Biblia, siempre ha estado, pero a mí nadie me enseñó eso, sino que en esas cosas que el Señor hace, un día de pronto me inquietó. Y yo me quedé pensando, digo, sí es cierto, ¿cuál Biblia utilizaba el apóstol Pablo? ¿Cuál Biblia utilizaban los apóstoles? ¿O cuál Biblia utilizaba el Señor Jesús? Que pues en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí se desencadenó esta revelación de la imposición de las manos. Si ustedes ponen ahí en Google imposición de las manos en la Biblia, van a encontrar cantidad, pero cantidad de citas bíblicas, sobre todo en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, por esa razón, no es que yo estoy imponiendo las manos, porque ahí en Hechos 6, me parece, cuando Felipe está predicando, entonces para recibir el Espíritu Santo llaman a Pedro y a Juan, entonces él viene a Samaria y lo primero que hace Pedro y Juan es orar. Orar. ¿Qué ora? Isaías 53. No dice ahí, pero ora Isaías 53. Después de que ora, dice que reciben el Espíritu Santo y después la enseñanza y después dice que ellos son libres del pecado, testifican del verdadero arrepentimiento y de la salvación. Es interesante porque ese orden se mantiene, ese orden se mantiene. Orar, recibir el Espíritu Santo, luego la enseñanza y luego la revelación del perdón del pecado. Ahí está perfectamente, está en todo el Nuevo Testamento. Y por esa razón, querido, quise hacer estos dos audios, mm, no porque yo quiero que ustedes sigan lo que yo estoy diciendo, sino más que todo para que ustedes mediten un poquito y profundicen. Y si estoy equivocado, pues me lo hacen llegar, me lo hacen ver. No, no, hermano, te equivocaste, el tema no es así, ¿verdad? Pero ah, como yo tengo una mente, por un lado, que creo imaginaciones, creo escenarios muy fácilmente, no porque estoy inventando cosas, sino porque a mí me permite navegar en la palabra y poder cuestionar algunas cosas y el Señor pone y agrega fundamentos bíblicos para que yo esté seguro de lo que estoy hablando. Pero lo curioso de todo es que en mí se generan Dios me dio esa capacidad, pero cuando yo estoy transmitiendo el evangelio, no lo estoy transmitiendo como fantasiosamente. No, no. Yo primero en mi corazón está la fe de la oración inicial y luego transmito con mucha fuerza y con mucha autoridad cómo es el traslado del pecado. Y espero que el Espíritu de Dios le revele a esa persona y yo pueda ver un testimonio de que le fue revelado el perdón del pecado a esa persona. No me pongo a levantar manos y a imponer manos y a hacer dinámicas ahí medias extrañas. No, no, para nada.
pero sí en mi corazón estoy manejando todo eso. Y estoy esperando que el poder de la palabra que Dios está poniendo en mi boca realmente transforme el corazón de las personas. Bien, hermanos, tuve que hacer 2 audios porque un buen amigo me interrumpió, pero disfruté mucho la conversación con él y pues Dios, como me tenía bien claro, lo que él quería hablar a través mío, entonces pude retomar otra vez la enseñanza como la venía desarrollando al principio. Entonces, hermanos, que tengan buenas noches, o buenos días o buenas tardes. No sé en qué momento cada uno lo va a escuchar. Solamente voy a terminar con una palabra de oración, precisamente como dice Isaías 53. No voy a cerrar los ojos, sino que voy a quedarme viéndolos a ustedes. Y digo, bendito Padre Celestial, mira lo que estoy mirando. Enfrente, Señor, tú tienes una persona que nunca ha escuchado con profundidad el misterio de la salvación. Yo quiero decirle a esa persona o a esas personas que están escuchando que el brazo poderoso de Jehová está extendido para regalar su misericordia y su gracia para no condenarnos, sino salvarnos del pecado. Hoy no usé el concepto de la serpiente antigua, porque solamente decir la doctrina de los discípulos ya era difícil. Y si utilizo que el pecado es la serpiente antigua y si utilizo que el pecado es Satanás, entonces las personas van a cerrar su corazón, dice, porque este hombre está loco. Señor, ten misericordia de las personas que ahora yo estoy viendo. Perdón, no estoy viendo yo, sino que estos ojos son los ojos de Jesucristo que están viendo el corazón de esa persona que está escuchando. Señor, ten misericordia. El Señor Jesús dijo antes de partir, por tanto, primero Él dijo, díganle a ellos que yo soy todopoderoso, que yo tengo toda la potestad en el cielo y en la tierra. Yo soy el gran es el gran general, el gran, ¿cómo le digo? El jefe de los jefes. Yo hago y deshago como yo quiero. Nadie puede en contra mía. Jesucristo es todopoderoso. Y después de eso dice, por tanto, después de esto, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es bautice en el nombre del Padre? Que el brazo de Jehová es el que revela este anuncio, que el brazo de Jehová es el que saca el pecado de esa persona que Jesucristo está viendo usando estos ojos y le saca la serpiente, le saca el pecado y coge esa serpiente y la mete, el brazo de Jehová lo mete en el cuerpo de Jesucristo. Eso es ser bautizado por el Padre. Ser bautizado por Jesucristo es que Jesucristo atrapa la serpiente, la atrapa en su cuerpo y dice que él la lleva y muere Jesucristo, muere la serpiente y muere ese hermano o esa persona que Jesucristo está viendo, muere porque dice el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Entonces en la cruz está Jesucristo, la serpiente y el hermano que le está siendo revelado el perdón del pecado. Todos mueren, van hasta las profundidades de la tierra. ¿Qué significa? Que Jesucristo lleva a la serpiente, lleva el pecado, lleva a Satanás y lo deja en el infierno. Y Dios Padre, por medio de su Santo Espíritu, va hasta las profundidades y saca a Jesucristo. Pero como yo viajé hasta la muerte en Jesucristo, cuando Jesucristo allá abajo resucita, yo vengo en él, entonces yo también resucito. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Señor. Permite que esa persona, una vez que fue libre de la serpiente, tú le pongas ganas por seguir escuchando la palabra de Dios y los estudios bíblicos para que se le reafirme correctamente cómo es el traslado del pecado. Señor, hay otro tema y
que quería desarrollar el día de hoy, pero que veo que es imposible. Voy a posponerlo para un momento después, pero que lo voy a dejar ahí en el tintero para que ustedes me recuerden que tengo que hacerlo. Quiero que hablemos sobre el arrebatamiento, porque estoy muy inquieto, muy inquieto. Me di cuenta que todos los conceptos que yo tengo del arrebatamiento fueron influidos por Hollywood. ¿Por qué digo Hollywood? Porque he visto algunas películas del arrebatamiento, entonces me imagino el arrebatamiento como Hollywood me lo presentó. Y si es otro mensaje el que está ahí, por ejemplo, cuando uno nace de nuevo, es el arrebatamiento. Jesucristo nos arrebata de Satanás y nos lleva al cielo, ¿verdad? Pero por eso es que quiero, con la ayuda de mis amigos, desarrollar el concepto del arrebatamiento. Señor, bendice a cada persona, a cada líder, y que pueda asirse de esta enseñanza y hacerla suya. Si esto no me pertenece a mí, esto pertenece a cada corazón que tú le estás revelando este mensaje de la doctrina de los apóstoles, que las estructuras religiosas escondieron la doctrina de los apóstoles, que no es nueva, es la misma, desde Levítico está. Jesucristo lo hacía, los apóstoles lo hacían, Pablo lo hacía, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Pero pensando en Isaías 53, bendice a esa persona, Señor, dale la salvación, regale la salvación y regale la revelación de cómo es el libre del pecado. Regale la revelación de qué es realmente el pecado de muerte, qué es realmente el pecado de no muerte. Y nos vemos en el cielo santo. Que estén muy bien.